Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos todo el chisme jugoso, las noticias de última hora y los análisis profundos del mundo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom de Senu con diéresis al cap. Me refiero a la expareja querida, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, pero desde una perspectiva completamente inesperada. Tenemos un actor turco que ha hablado, y no precisamente cosas bonitas. Que abrochen sus cinturones porque este vídeo va a estar lleno de drama, controversia y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en esta bomba, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrar contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fue una de las seguidas y queridas por los fanáticos. Desde que se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable, y pronto la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero para muchos. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces son tan fugaces como una estrella fugaz. Su ruptura fue un golpe duro para muchos, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, los rumores y las especulaciones no han cesado. Y ahora, para aún más menos adir a la confusión superíndice 3N y el drama, tenemos a un actor turco, cuyo nombre no vamos a revelar por razones que entenderán en breve, que ha decidido romper su silencio y compartir su opinión superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N de Kerem y Hande. ¿Y copyright dijo este actor? Pues prepárense porque no se guarda superíndice 3 nada. Según nuestras fuentes, este actor, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, ha criticado duramente la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande calificándola de falsa y prefabricada para generar publicidad. Su copyright son palabras fuertes. Este actor afirma que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue, en gran medida, una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie Senu con diéresis al cap. Según sus declaraciones, la presión superíndice 3N de los fans y la necesidad de mantener el interu copyright del público llevaron a ambos actores a mantener una relación superíndice 3N que en realidad no era tan genuina como parecua. Pero eso no es todo. Este actor también copyright N ha insinuado que la ruptura entre Kerem y Hande no fue tan amigable como se ha hecho creer. Según sus fuentes, hubo tensiones y desacuerdos significativos entre ambos actores, que finalmente llevaron al fin de su relación superíndice 3N. Incluso ha llegado a sugerir que la ruptura fue planeada, para coincidir con el final de la serie, maximizando el impacto mediático y evitando posibles consecuencias negativas para sus carreras. Por supuesto, estas son solo acusaciones, y hasta que Kerem Bürsin o Hande Erupar Rafael decidan hablar al respecto, no podemos confirmar la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, es innegable que las declaraciones de este actor han generado una gran controversia y han puesto en duda la autenticidad de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Ahora bien, analicemos un poco todo esto. ¿Por qué copyright este actor ha decidido hablar ahora? ¿Qué copyright motivaciones tiene para hacer estas acusaciones? Podrá ser simplemente un intento de llamar la atención superíndice 3N, o tal vez tenga una genuina preocupación superíndice 3N por la forma en que se manejan las relaciones en el mundo del espectáculo. También copyright N podrá ser que exista alguna rivalidad o resentimiento personal hacia Kerem o Hande. Las posibilidades son infinitas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y como en cualquier negocio, a veces se toman decisiones que no siempre son con diéresis copyrighticas o genuinas. La presión superíndice 3N de la fama, la necesidad de mantenerse relevante y la influencia de los managers y las agencias pueden llevar a los actores a tomar decisiones que no siempre son las autocopyrighticas. En el caso de Kerem y Hande es innegable que su relación superíndice 3N generó superíndice 3 un gran interu copyright medio tico y contribuyu superíndice 3 al con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al cap. Pero, hasta copyright. Fue genuina esa relación superíndice 3N.
¿Fueron realmente víctimas de las presiones del mundo del espectáculo, o simplemente aprovecharon la situación superíndice 3N para impulsar sus carreras? Estas son preguntas que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva. Sin embargo, las declaraciones de este actor nos invitan a reflexionar sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y a cuestionar las narrativas que se nos presentan. Mientras tanto, Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel continúan con sus vidas y sus carreras. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos internacionales y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Hande, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N turca y se ha consolidado como una de las actrices populares del país. Ambos han seguido adelante con sus vidas personales, aunque han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. La sombra de su anterior relación superíndice 3N aún planea sobre ellos, y cualquier rumor o especulación superíndice 3N sobre sus vidas amorosas siempre genera un gran revuelo entre sus fans. Es importante recordar que al final del dúo, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos y emociones. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto y privacidad. Como fans podemos admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero debemos evitar caer en la especulación superíndice 3N y el chisme malintencionado. En conclusión superíndice 3N, el drama turco siempre nos sorprende. La bomba que ha soltado este actor Anu superíndice 3Nimo ha abierto un debate interesante sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y nos ha recordado que no todo lo que brilla es oro. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel seguirá siendo objeto de especulación superíndice 3N y debate, pero al final del dúo, solo ellos saben la verdad. Y eso es todo por hoy, amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y controversia. Recuerden que la verdad siempre es relativa, y que cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Lo importante es mantener la mente abierta y evitar juzgar a los DMUS. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de este actor? ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue genuina, o creen que fue una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans del drama turco y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 entrega con ese chisme, noticias y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay ese. Porque este drama, como buena telenovela turca, tiene capas y giros inesperados. La pregunta del Millu superíndice 3N sigue siendo, ¿qué copyright N es este actor misterioso y L es la verdad de sus palabras? Hemos estado investigando a fondo, contactando a nuestras fuentes en Estambul y buceando en los foros de fanáticos comprometidos. Y aunque la identidad del actor sigue siendo un secreto bien guardado, hemos logrado recopilar algunas pistas y teorías que les van a encantar. Una de las teorías populares, y que circula en los mentideros del mundo del espectáculo turco, apunta a que el actor podría ser alguien que trabaja superíndice 3 directamente en Senu con diéresis al cap. Alguien que presenció superíndice 3 de primera mano la dinámica entre Kerem y Hande, y que tal vez tuvo roces o desacuerdos con ellos durante el rodaje. Esta teoría cobra fuerza si consideramos que el actor Anu superíndice 3 Nimo menciona detalles muy específicos sobre la presión superíndice 3N de los fans y la necesidad de mantener el interu copyright S del público, algo que solo alguien cercano a la producción superíndice 3N podrá saber con certeza. Otra teoría un poco conspirativa, sugiere que el actor podrá estar siendo utilizado por alguna agencia de la competencia para dar más o menos la imagen de Kerem y Hande. En el competitivo mundo del espectáculo turco, las rivalidades entre agencias son comunes, y no será la primera vez que se utilizan estrategias poco con diéresis copyrighticas para perjudicar a un competidor. En este caso, las declaraciones del actor Anu superíndice 3 Nimo podrán ser un intento de desestabilizar la carrera de Kerem y Hande, abriendo camino para otros talentos representados por la agencia rival. Pero también copyright N existe la posibilidad de que el actor es tu copyright actuando por motivaciones puramente personales. Tal vez siempre ha sentido envidia de con diéresis copyright cito de Kerem y Hande,
o tal vez tuvo alguna relación superíndice 3n personal con alguno de ellos que terminó superíndice 3 mal. En este caso, las declaraciones del actor anu superíndice 3 nimo podrán ser una forma de venganza o de desahogo personal, sin importar las consecuencias que pueda tener para Kerem y Ande. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones de este actor han reabierto viejas heridas y han generado un debate apasionado entre los fanáticos de Senú con diéresis al cap. Algunos defienden a Kerem y Ande a capa y espada, argumentando que su relación superíndice 3n era genuina y que no hay pruebas que demuestren lo contrario. Otros, en cambio, creen que las declaraciones del actor anu superíndice 3 nimo tienen algo de verdad, y que la presión superíndice 3n de la fama y el mundo del espectáculo pudieron haber influido en la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. En medio de toda esta controversia, es importante recordar algunos aspectos clave. En primer lugar, es fundamental ser cautelosos con las acusaciones y evitar juzgar a Kerem y Ande sin tener pruebas concretas. Como hemos dicho antes, la verdad siempre es relativa y cada uno tiene su propia versión superíndice 3n de la historia. En segundo lugar, es importante respetar la privacidad de Kerem y Ande y evitar caer en el chisme malintencionado. Independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen que se respeten sus sentimientos y emociones. Y en tercer lugar, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que a veces se toman decisiones que no siempre son con diéresis copyrighticas o genuinas. La presión superíndice 3n de la fama, la necesidad de mantenerse relevante y la influencia de los managers y las agencias pueden llevar a los actores a tomar decisiones que no siempre son las autocopyrighticas. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos? ¿Fue amor verdadero o fue simplemente una estrategia de marketing? Para responder a esta pregunta, debemos analizar algunos aspectos clave de su relación superíndice 3n. En primer lugar, es innegable que la química entre Kerem y Ande era evidente desde el principio. Desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al cap, la conexión superíndice 3n entre ellos era palpable, y los fanáticos no tardaron en darse cuenta. Esta química se tradujo en una gran popularidad para la serie, y muchos atribuían el U con diéresis copyright cito de Senú con diéresis al cap, a la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. En segundo lugar, es importante recordar que Kerem y Ande compartieron muchos momentos especiales juntos, tanto dentro como fuera del set. Se les vio viajando juntos, celebrando cumpleaños más o menos juntos y compartiendo momentos de felicidad con sus amigos y familiares. Estas imágenes y vídeos reforzaron la idea de que su relación superíndice 3n era genuina y que estaban realmente enamorados. Pero también copyright n es cierto que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande estuvo marcada por la presión superíndice 3n mediática y el acoso de los fanáticos. Constantemente eran seguidos por los paparazzi, y sus vidas privadas eran expuestas en las revistas y los programas de televisión superíndice 3n. Esta presión superíndice 3n pudo haber afectado su relación superíndice 3n y haber contribuido a su ruptura. Además, es importante recordar que Kerem y Ande son actores muy populares y tienen agendas muy ocupadas. Sus carreras los llevan a viajar constantemente y a trabajar en proyectos diferentes, lo que pudo haber dificultado el mantenimiento de su relación superíndice 3n. En conclusión, superíndice 3n, es difícil determinar con certeza si la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue genuina o fue simplemente una estrategia de marketing. Probablemente la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es posible que al principio su relación superíndice 3n fuera genuina, pero que con el tiempo la presión superíndice 3n mediática, el acoso de los fanáticos y sus agendas ocupadas hayan afectado su relación superíndice 3n y hayan contribuido a su ruptura. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande ha dejado una huella imborrable en el mundo del drama turco y en el corazón superíndice 3n de sus fanáticos. Su historia de amor, aunque breve, ha sido una de las más seguidas y queridas por los fanáticos, y siempre será recordada como un capítulo importante en la historia de las telenovelas turcas. Y ahora, para aún más menos adir a salsa a este drama, hemos conseguido algunas declaraciones exclusivas de un experto en el mundo del espectáculo turco que prefiere mantenerse en el anonimato.
Según este experto, las relaciones entre actores y actrices son a menudo complejas y influenciadas por muchos factores, como la presión superíndice 3N mediul TICA, las exigencias de las agencias y la necesidad de mantener el interu copyright S del público. En el mundo del espectáculo turco, es común que las agencias y los managers fomenten las relaciones entre actores y actrices para generar publicidad y aumentar la popularidad de sus representados, nos cuenta este experto. A veces estas relaciones son genuinas, pero otras veces son simplemente una estrategia de marketing. Es difícil saber con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Kerem y Hande, pero es muy probable que su relación superíndice 3N haya estado influenciada por factores externos. Este experto también copyright N nos explica que la presión superíndice 3N medium TICA puede ser muy difícil de soportar para los actores y actrices, especialmente cuando se trata de sus vidas personales. Los paparazzi y los fanáticos a menudo invaden la privacidad de los actores y actrices, lo que puede generar copyright S y ansiedad. Esta presión superíndice 3N puede afectar sus relaciones y hacer que sea difícil mantener una vida normal, aún más menos AD. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de lo complejo y difícil que puede ser mantener una relación superíndice 3N en el mundo del espectáculo. La presión superíndice 3N mediul TICA, el acoso de los fanáticos y las exigencias de las agencias pueden influir en las relaciones y hacer que sea difícil mantener una vida normal. Pero a pesar de todos estos obstáculos, Kerem y Hande lograron construir una historia de amor que ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo. Su relación superíndice 3N, aunque breve, ha sido una de las seguidas y queridas por los fanáticos. Y siempre será recordada como un capítulo importante en la historia de las telenovelas turcas. Así que ahí lo tienen, amigos. Un drama lleno de intrigas, secretos y especulaciones, como buena telenovela turca. La verdad sobre la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio, pero las declaraciones de este actor anu superíndice 3N han abierto un debate interesante sobre la autenticidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, la pregunta es, ¿creeremos en la versión superíndice 3N oficial o nos dejaremos llevar por las especulaciones? La decisión superíndice 3N es suya. Y eso es todo por hoy, amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y controversia. Recuerden que la verdad siempre es relativa, y que cada uno tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Lo importante es mantener la mente abierta y evitar juzgar a los DMUS. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de este actor? ¿Creen que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue genuina, o creen que fue una estrategia de marketing? ¿Quién creen que es el actor anónimo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans del drama turco y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 entrega con chisme, noticias y análisis del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el drama nunca termina.